Mi nombre es Luz María Contreras, tengo 57 años y vivo en San Luis Potosí, México. Durante más de 10 años cuidé al líder de nuestra iglesia como si fuera mi propio padre. Estuve a su lado en enfermedades, oraciones, viajes e incluso en los días en que nadie más aparecía. Nunca pedí nada a cambio. Lo hice por amor a Dios y por respeto al siervo que, según creía yo, también amaba a Dios. Nunca imaginé que, al final, quienes más me harían daño serían su propia familia, porque lo que él me dejó no era solo un objeto, era el símbolo de todo lo que viví. Pero tan pronto como él se fue, todo cambió, y aquello que había recibido con lágrimas me fue arrebatado fríamente. Comenta tu ciudad y tu país para que yo sepa hasta dónde llega esta historia. Dale like y suscríbete si alguna vez te sentiste traicionado o traicionada dentro de un lugar que prometía amor. Antes de todo esto, antes de las lágrimas y la decepción, yo solo quería servir. Mi historia en la iglesia comenzó como la de muchas mujeres sencillas, con un corazón lleno de fe y sin ambición. No soñaba con púlpitos ni con reconocimiento. Mi mayor alegría era limpiar el templo, organizar las bancas, doblar los manteles del altar con reverencia. No había sueldo ni aplausos, pero sí paz. Y para mí, eso era suficiente. Mi nombre casi nunca se mencionaba en los servicios religiosos, y eso nunca me molestó. No necesitaba que los hombres me vieran, porque sentía que Dios me veía, y solo eso hacía que los días de esfuerzo valieran la pena, las noches sin dormir preparando todo para los grandes eventos, los domingos en que llegaba antes que todos y me iba más tarde. Cuando me preguntaban por qué hacía todo esto con tanta dedicación, respondía con una frase que repetí durante años, porque esta es mi manera de amar a Dios. Viví la mayor parte de mi vida con poco dinero, poca voz, poco tiempo para mí, pero nunca me sentí vacía. Mi fe llenó los espacios que el mundo decía que faltaban. Nunca viajé, nunca tuve lujos, ni coche, ni casa propia, pero tenía una certeza dentro de mí, estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto, sirviendo al Dios correcto, y esa certeza era mi riqueza. Con ese espíritu me acerqué a los líderes. Nunca pedí nada, nunca forcé amistades. Las cosas surgieron con naturalidad. Un día necesitaban a alguien que ayudara con los ancianos de la iglesia, y allí estaba yo. Otro día, alguien mencionó que el líder estaba enfermo y necesitaba a alguien de confianza que lo acompañara en un viaje médico, y ahí fui yo, sin darme cuenta. Ya era parte de su rutina. Empezaron a llamarme con frecuencia, no por estatus, sino por confianza. Durante mucho tiempo, eso me conmovió. Pensé, Dios realmente me vio, me sacó de la invisibilidad y me confió algo tan grande. Pero hoy entiendo que era más complejo. La verdad es que, cuanto más servía, más silenciosa me volvía. Veía cosas pequeñas al principio, un tono de voz áspero, una frase orgullosa, un trato frío hacia la gente humilde, lo justificaba. Todo es el peso del ministerio, debe estar cansado, no me corresponde juzgar. Aún así, me mantuve firme, lo cuidé con diligencia, le preparé el té justo como a él le gustaba, me encargué de su medicación, evitaba las conversaciones entre bastidores y los chismes. Mi función era ayudar, no interferir, y confieso, durante mucho tiempo, esto me hizo feliz. Lo veía como un llamado. ¿Cuántas hermanas en la iglesia tendrían la oportunidad de estar tan cerca de alguien tan usado por Dios? Era un honor, decía, y así me sentía exactamente. A menudo salía de los servicios religiosos con el corazón lleno de alegría, escuchaba sus sermones y lloraba. Parecía tan sabio, tan conectado con el cielo, creía cada palabra. Cuando orábamos juntos, porque sí, me pidió que orara por él tras bambalinas, sentía algo real, sentía que estábamos juntos en una misión mayor, que lo que hacía tenía valor eterno, pero también había días en que algo me molestaba, su reacción ante alguien, una frase sobre dinero,
una forma de referirse a la gente de la iglesia como si fueran masas manipulables. Eso me dolía, pero lo acepté. Me dije a mí mismo que no era nada, que el enemigo quería confundirme, y me callé. Mi vida era así, sencilla por fuera, intensa por dentro. Pocos sabían cuánto me entregué, pocos sabían las noches que pasé en hospitales con él, los cumpleaños que me perdí con mi familia para acompañarlo en sus viajes, las comidas que me salté para no llegar tarde a una cita, y nunca me quejé, porque dentro de mí había un deseo puro, servir a Dios a través de ese cuidado. Mi fe era silenciosa, no gritaba, no exigía, pero era firme, y quizás por eso aguanté tanto, quizás por eso, incluso cuando el cansancio me invadía, seguía adelante. Decía, si Jesús les lavó los pies a los discípulos, ¿quién soy yo para pensar que estoy haciendo demasiado? Hubo momentos en que la gente se me acercaba por interés propio, querían saber cómo era vivir con el hombre de Dios. Nunca alenté eso, siempre fui discreto, siempre preservé su imagen, porque, en el fondo, creía que estaba protegiendo algo sagrado. Hoy veo que, muchas veces, solo estaba perpetuando una ilusión, pero aún así, seguía siendo feliz, porque mi felicidad no dependía de él, ni de la iglesia, era algo entre Dios y yo, una relación silenciosa, construida en la soledad de los pasillos del templo, en el ruido de las escobas, en el olor a desinfectante mezclado con incienso. Fue allí donde encontré la paz. Esa paz, sin embargo, empezó a desmoronarse cuando me di cuenta de que no había reciprocidad, que mientras yo veía a ese líder como alguien especial, él me veía como una más, que el cuidado que le ofrecí con amor fue recibido como una obligación, que mi lealtad fue utilizada, pero nunca valorada, y aún así, seguí adelante, porque quien ama, persevera. Esta era la mujer que era antes de la caída, antes de la herida más profunda, antes del regalo que se convirtió en símbolo de todo lo que viví y de todo lo que me arrebataron. Esta fue la vida que construí con fe, con entrega, con silencio, una vida que, a pesar de todo, todavía no me arrepiento de haber vivido, porque fue allí, en esa sencillez, donde conocí al verdadero Dios, no al de los púlpitos, sino al que se ve en secreto. La llamada llegó al final de la tarde. Era una hermana de la junta directiva de la iglesia. Su voz sonaba tranquila, pero con esa urgencia disimulada que solo se reconoce cuando se ha vivido entre ellos durante mucho tiempo. No era una invitación típica, ni una llamada directa, era algo intermedio, entre un llamado divino y una responsabilidad moral. El siervo está debilitado, necesita a alguien de confianza a su lado, dijo, y antes de que pudiera procesarlo, ya estaba diciendo sí, claro que sí. No sé si fue por celo, por miedo a decir que no, o por esa vieja esperanza de que servir al líder espiritual era servir a Dios. Crecí oyéndolo, lo repetí toda mi vida, la idea de que estar cerca de él era un honor, casi como tocar algo sagrado. No podía negarme, quizás en el fondo esperaba que, al aceptar esta misión, Dios viera mi fidelidad y me devolviera esa paz que no había sentido en años. En los días siguientes, recibí instrucciones detalladas. Debía encargarme de sus comidas, ayudarlo a subir escaleras, ordenar su ropa religiosa y organizar sus medicamentos. Nada que la agote, hermana, solo lo necesario, me dijeron, pero en el fondo sabía que necesario era un término que cambiaba de forma. Cuando se refería a él, lo que para otros era un lujo, para él era una necesidad. Lo que para mí era un exceso, para él era rutina. Al llegar a la casa parroquial, me recibió una de las hijas mayores de la iglesia, me miró de arriba a abajo y esbozó esa media sonrisa que mezcla desconfianza y superioridad. No es fácil cuidarlo, pero si Dios te puso aquí, es porque puedes, dijo. Eso me hirió como un cuchillo. Todavía estaba asimilando el peso de la responsabilidad, y ella ya me decía que quizá no estaba lista. Al principio, lo hacía todo meticulosamente, ordenaba su ropa con cuidado,
planchaba las camisas de manga larga que olían al intenso olor a incienso que se usaba en los servicios. Observaba la meticulosidad con la que se doblaba las mangas, se ajustaba el cuello y se miraba en el espejo. Un sirviente debe estar presentable, incluso cuando le duele el cuerpo, me dijo una vez, tosiendo mientras intentaba abotonarse la camisa. Le ofrecí ayuda, se negó. Pronto me di cuenta de que su presencia era más frágil de lo que imaginaba. Su salud ya no era la misma, sus pasos eran lentos, pero su mirada se mantenía firme. La autoridad aún residía en él, incluso cuando su voz temblaba, y quizás por eso mismo, no aceptaba ayuda fácilmente. Era como si depender de alguien fuera una humillación. Por lo tanto, todo debía hacerse con discreción, con reverencia, como si el simple acto de cuidarlo fuera un acto litúrgico. Me despertaba antes del amanecer, ponía la tetera, preparaba una infusión que, según decían, ayudaba a la digestión, organizaba mis pastillas del día, me preparaba el baño y esperaba fuera de mi habitación. No podía entrar a menos que me llamaran. La puerta entreabierta a veces dejaba escapar su voz en una oración o algo que no sonaba precisamente a oración, pero yo guardaba silencio, no me correspondía cuestionar. Oía rumores en los pasillos de la iglesia, susurros sobre antiguas cuidadoras que no aguantaban la carga o rompieron el pacto de silencio. Nunca entendí bien qué significaba eso, pero desde que llegué, noté que algunas mujeres evitaban mirarme a los ojos, otras me miraban con lástima, y algunas, raras, me miraban como si quisieran gritar algo, pero guardaban silencio. Esto me inquietaba, pero, de nuevo, el celo me silenció. Yo estoy aquí para servir, me repetía todas las noches antes de dormir. Con el paso de las semanas, la rutina se volvió más intensa, las tareas aumentaron, él ya no preguntaba, esperaba, y la gerencia me recordaba constantemente la importancia de ese rol. No todas las mujeres son dignas de estar tan cerca del sirviente. Él confía en ti, no lo decepciones. Esas palabras, que deberían haberme animado, comenzaron a agobiarme. Era como si firmara, día tras día, un pacto que me distanciaba de la luz, de la pureza. Recuerdo el día que me llamó a su habitación, con la voz más débil que nunca. «Puedes pasar», dijo. Entré, estaba sentado en el borde de la cama, en pijama, con los pies hinchados. Me miró fijamente y me pidió que le trajera agua. Lo hice. Cuando regresé, no dijo nada, simplemente extendió la mano y me la tocó. Un gesto simple, pero cargado de algo extraño, una especie de silencio que ya no era reverencia, era incomodidad. En los días siguientes, los toques aumentaron. Primero, como si alguien necesitara apoyo para caminar. Luego, como si alguien necesitara confesiones. Pero no todos eran espirituales. Y fue en ese momento que algo dentro de mí empezó a temblar. No era miedo, era algo más profundo, como si mi alma intentara advertirme, pero mi cuerpo, atrapado en la rutina y el miedo a un liderazgo decepcionante, seguía en obediencia ciega. Una noche, mientras terminaba de guardar sus zapatos, me dijo, «Eres distinguido, sabes callar». Eso me dolió como pocas palabras. Fue como si mi silencio se hubiera interpretado como sumisión total, como si mi presencia allí se validara solo porque no hice preguntas, porque sabía cómo comportarme. Salí de aquella habitación con las manos frías y el corazón apesadumbrado. Fue la primera vez que lloré en silencio en la casa parroquial. Aún así, me quedé, día tras día, cuidándolo como se cuida un altar agrietado, sabiendo que algo estaba roto, pero con las velas encendidas. No sabía que el sí que di por teléfono me acercaría tanto a un lugar que olía a santidad, pero escondía profundas grietas, grietas que, un día, se abrirían bajo mis pies, y yo caía en ellos, pero en ese momento, todavía no lo sabía. Pasaron los meses, luego los años. Cuando me di cuenta, ya habían pasado casi 10 años al servicio del mismo hombre, 10 años viviendo entre los muros de aquella casa pastoral,
donde el tiempo parecía tener otra lógica, donde los días eran una repetición, pero también una prueba. Lo que empezó como una ayuda temporal se convirtió en una misión para toda la vida. Nunca me dijeron que sería para siempre, pero tampoco me dijeron que podía irme. En esos 10 años, vi cómo su cuerpo se debilitaba, vi cómo sus piernas flaqueaban de vez en cuando, lo oía toser durante noches enteras, a menudo amortiguado por oraciones que mezclaban súplica y catarsis. En algunas ocasiones, tuve que despertarlo en mitad de la noche, darle medicinas, cambiar las sábanas, prepararle infusiones, pero nunca, jamás, lo oí decir gracias con emoción, a lo sumo, un asentimiento, o el silencio que, en su interior, era la única forma de reconocer los sacrificios. Vi a médicos de la congregación ir y venir, todos fieles, todos discretos. Nunca se pronunciaban los diagnósticos en voz alta. El sirviente no está enfermo, solo está cansado, era lo que repetían, pero los medicamentos aumentaron, también la rigidez de su cuerpo, y su cansancio se convirtió en el mío. Una vez, estuvo postrado en cama durante semanas, fiebre alta, escalofríos, confusión mental. Me turnaba con otras hermanas de la casa para que nunca estuviera solo. Recuerdo una mañana temprano en la que no me reconoció. Me miró y dijo, ¿quién eres? No te había visto antes. Me dolió, como si años de cariño se hubieran evaporado de su memoria, pero aún así, me quedé. Le sequé el sudor, le cambié las sábanas y lo tapé con esa manta azul que tanto amaba. Al día siguiente, ya me llamaba hermana de confianza de nuevo. Era como si su mente oscilara entre la lucidez y el olvido, pero me mantuve firme. Pasé noches en vela, escuchando sus gemidos al otro lado del muro. A veces me llamaba con voz débil, otras veces, llamaba a gritos a alguien que ya se había ido. Mencionaba los nombres de mujeres de su pasado, de pastores que nunca conocí, de niños que nunca reconoció. Fingí no oír. Solo entraba si me llamaba directamente, porque el miedo a entrar sin permiso era mayor que el impulso de ayudar. Dentro de esa casa, las reglas no escritas valían más que los evangelios. Con el tiempo, nuestra conexión se volvió silenciosa, ya no necesitábamos hablar, ya sabía qué comía, a qué hora, cómo le gustaba que le prepararan el baño, sabía cómo doblar su pijama, cómo ponerle las pantuflas, qué perfume dejar en la cómoda para los días de culto, todo esto sin que él tuviera que preguntar. Esto creó una extraña intimidad, un sentimiento de pertenencia que yo misma no podía explicar, como si fuera más que una sirvienta, como si me viera no como una mujer, ni como una hermana, sino como parte del templo. A veces me llamaba para orar a su lado, me arrodillaba con él y, durante largos minutos, murmuraba palabras que no entendía del todo. Eran oraciones mezcladas con confesiones, palabras sobre batallas espirituales, sobre traiciones que había sufrido, sobre cargas que solo los elegidos entendían. Lloraba en silencio, porque, en cierto modo, creía participar en algo grandioso, que mi presencia allí era parte del plan de Dios. También hubo momentos de ternura, pequeños, escasos, pero memorables, como el día que me regaló una Biblia vieja con una dedicatoria manuscrita a quienes no estén dispuestos a pedir nada. El Señor les abrirá los cielos. La guardé como si fuera una medalla, como si, en ese gesto, por fin me hubiera visto, me hubiera reconocido, pero estos momentos siempre venían acompañados de una carga, de un silencio posterior, de un distanciamiento repentino, como si él mismo temiera ser afectado, como si, al verme como humana, perdiera el control. Por lo tanto, pronto volvía a su tono autoritario, a su silencio exigente, a sus órdenes tácitas, y yo, una vez más, me escondía en el papel de cuidadora invisible. Con los años, mi vida personal se desvaneció, mis cumpleaños pasaron desapercibidos, mi familia ya no me buscaba con frecuencia. Al fin y al cabo, está cuidando a la sirvienta, decían.
como si me hubieran ascendido a algo sagrado, pero la verdad es que estaba desapareciendo. Poco a poco, en silencio, dejé de existir fuera de ese lugar. Mi identidad se redujo a él, a lo que necesitaba, a lo que no decía, pero exigía. Recibí visitas de otras hermanas de la iglesia, especialmente cuando empeoró. Algunas trajeron comida, otras vinieron a orar, pocas vinieron a verme de verdad. Me miraban como se mira un trozo del altar, algo útil, pero reemplazable. Nunca me preguntaron cómo estaba, nunca me preguntaron si quería continuar, y nunca dije que no quería, porque después de tantos años, decir no me parecía una traición, me parecía una falta de fe. En varias ocasiones, pensé que moriría allí, que mi destino sería ese hasta el final, cuidando a un hombre que representaba a Dios para tantos, pero que en ciertos momentos no parecía actuar como tal, pero permanecí en silencio, porque mi alma estaba unida a la suya por un vínculo que ni siquiera podía explicar, un vínculo forjado a través de años de oración, dolor, cuidados y sacrificio, y cuando vives así durante tanto tiempo, es difícil recordar quién eras antes. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de que algo dentro de mí gritaba desde el principio, pero el sonido de la obediencia, la culpa y la fe, malinterpretada era más fuerte. Estuve a su lado en los peores momentos. Vi lo que nadie más vio, escuché lo que nadie más se atrevió a contar, y, durante mucho tiempo, pensé que eso me hacía especial, pero ahora entiendo, él solo me hizo cómplice. La primera vez que vi a los hijos del líder, sentí algo extraño en el estómago. No era miedo, era como si mi cuerpo me alertara, incluso antes de que mi mente lo entendiera. Iban bien vestidos, perfumados, con una postura que los hacía parecer intocables. Tenían esa forma ensayada de sonreír a los demás e ignorar lo que no les conviene. Me saludaron con un seco buenas tardes, sin mirarme a los ojos, y, al instante siguiente, ya estaban hablando entre ellos como si yo no estuviera allí. Eso fue solo el comienzo. A lo largo de los años tuve que interactuar con ellos en servicios religiosos, cenas especiales y visitas sorpresa a la casa parroquial. Siempre que sabían que cuidaba de su padre, mantenían cierta distancia, como si no quisieran relacionarse, como si lo que hacía fuera necesario, pero a la vez inconveniente. No lo decían abiertamente, pero sus ojos lo decían todo. Sus miradas evaluaban mis gestos, mi ropa, mi forma de caminar por la casa, y, sobre todo, la cercanía que tenía con él. Recuerdo una cena en la que me llamaron para servir la mesa. Yo misma había preparado la comida, limpiado la cocina, arreglado las servilletas y colocado cuidadosamente cada vaso. Mientras todos comían, me senté discretamente en un rincón. Una de las hijas me vio y le susurró algo al oído a la otra. Rieron suavemente. Luego, comentaron en voz alta que el arroz estaba algo seco. No se trataba de la comida, se trataba de mí, un sutil recordatorio de que, por mucho que estuviera allí, nunca tendría mi lugar en esa mesa. Los familiares mayores también me trataban como una sombra. Saludos fríos, preguntas cortas. Nunca quisieron saber de mí, no preguntaron mi edad, de dónde venía, si tenía familia. Era como si mi historia hubiera comenzado allí, como si yo fuera solo un apéndice en la vida del líder, una figura útil pero desechable. En ningún momento me sentí bienvenida como hermana en Cristo, mucho menos como parte de la familia espiritual. Era una sierva silenciosa con un título sagrado, y aún así usaban ese título cuando les convenía. Cuando alguien cuestionaba la presencia de una mujer sola en la casa parroquial, decían que yo era la hermana consagrada que cuida fielmente al sirviente, pero fuera de los oídos del rebaño, lo que yo sentía era algo más. Comentarios velados, frases lanzadas al aire, como no todas son lo suficientemente maduras para ser tan cercanas o hay hermanas que sienten más de lo que son. Entendí el mensaje. La proximidad con la líder les molestaba, porque aunque no hubiera intimidad física, y yo nunca la permití para ellas,
mi presencia era una afrenta. Su esposa, cuando aún vivía, también me miraba con cierta frialdad. Me daba órdenes directas, pero nunca me llamaba por mi nombre. Hermana, decía, sin mirarme a los ojos. Una vez, al verme planchar ropa, murmuró, a veces, servir tanto a un hombre ciega a una mujer. Nunca olvidé esa frase, me dolió, porque en el fondo, yo también me preguntaba si yo también estaba ciega. Los nietos del líder crecieron viéndome en la casa parroquial. Algunos me llamaban tía de pequeños, pero con el tiempo, sus padres aprendieron a ignorarme. Me pasaban de largo como si fuera parte del mobiliario, y cuando los vi de adolescentes, bien vestidos, arrogantes como sus mayores, comprendí que nada cambiaría. Esa familia nunca me vería como a una igual. Podría pasar 100 años allí. Seguiría siendo la sombra que servía. Hubo un episodio que me afectó profundamente. Uno de los hijos, ya adulto, estaba en la casa parroquial cuando su padre tuvo una crisis de salud. Corrí inmediatamente a ayudarlo. Preparé todo. Llamé al médico de la iglesia. Organicé los medicamentos y me encargué de cada detalle. Cuando el hijo llegó a la habitación, me vio ajustando las almohadas, y dijo con voz firme, déjennos en paz, es un asunto familiar. Me sexta obligado a irme. Me quedé afuera, escuchando todo, sabiendo que conocía ese cuerpo enfermo mejor que él, que sabía exactamente qué medicamentos toleraba, en qué postura dormía, que calmaba su respiración, pero allí, yo no era nadie. Entonces, cuando todo se calmó, el propio líder me llamó y me dijo, mi hijo no entiende, tú has sido más cercano que todos los demás. Estas palabras me confundieron. Por un lado, eran un reconocimiento, por otro, una trampa. Me colocaron en una posición de importancia que solo me trajo más soledad, porque estaba cerca de él, pero no de su mundo. Conocía íntimamente su rutina, pero excluida de todo lo que giraba en torno a ella. Nunca me invitaron a fiestas familiares, nunca recibí un regalo de cumpleaños, nunca me llamaron para orar, compartir un versículo bíblico o conversar. Y en los pasillos de la iglesia, siempre que me veían, cambiaban de tema, evitaban tocar cualquier tema que me incluyera. La invisibilidad se convirtió en mi lenguaje, y con el tiempo, comencé a creer que ese era mi lugar. Serví con amor, pero me trataban con indiferencia. Creía estar haciendo algo noble, pero me veían como una amenaza silenciosa, y lo peor de todo, yo mismo empecé a desvanecerme. Empecé a caminar más despacio, a hablar más bajo, a mirar al suelo. Era como si, para ser aceptado, o al menos tolerado, necesitara desaparecer. Un poco cada día. Hoy entiendo que nunca se trató de fe, se trató de poder, de control, de mantener jerarquías invisibles dentro de lo que llamaban la iglesia, y yo, por muy fiel que fuera, nunca formaría parte de la familia del líder, porque en esa estructura, servir no era un camino hacia el progreso, era un camino hacia la prisión, y durante muchos años, acepté esta celda con gratitud. Fue en el invierno de su 9º año de servicio que algo empezó a cambiar. El líder ya no caminaba con la misma firmeza, sus manos temblaban con más frecuencia, su mirada, antes penetrante, a veces se volvía vacía, como si conversara con alguien que ya no estaba. Vi su fuerza espiritual luchando por sostener un cuerpo cansado, y, por primera vez, presentí que él también lo sabía, el fin estaba cerca, pero no dijo eso, nunca dijo nada directamente. Todo en su mundo estaba envuelto en símbolos, en silencio, en gestos que necesitaban ser interpretados, y yo, tras casi una década a su lado, ya entendía cada matiz, sabía lo que significaba cuando respiraba hondo antes de hablar, cuando se apoyaba la mano en el pecho, cuando tardaba mucho en responder. Su lenguaje estaba hecho de ausencias, y fue en una de esas ausencias que empezó a despedirse. Durante semanas, sus palabras escasearon. Dormía más, comía menos, ya no asistía a los servicios religiosos como antes.
La iglesia lo llamaba retiro espiritual, pero yo lo sabía, era debilidad, era su cuerpo rindiéndose. Una tarde gris. Me llamó a la habitación, su voz era apenas audible. Cierra la puerta, me pidió. La cerré, estaba sentado en el sillón, cubierto con una manta que lavaba yo mismo cada semana. Tenía la mirada baja, no levantó la cabeza ni siquiera cuando me acerqué, solo señaló el pequeño cajón del escritorio. Abre, abajo a la derecha. Obedecí. Dentro había una sencilla caja de madera oscura, parecía vieja. Al abrirla, vi un pequeño libro de oraciones, un bolígrafo con punta de oro, desgastado y un sobre con mi nombre escrito a mano para ella. La que estuvo. Sentí un nudo en la garganta, sostuve el sobre, pero no me pidió que lo abriera, simplemente me miró y, con la voz más clara que había oído en semanas, dijo: esto es para ti, porque estuviste cuando nadie más lo hizo. Me quedé inmóvil, esa frase resonó en mí de una forma que ni siquiera puedo explicar. Años de silencio, de servicio invisible, de miradas frías de la familia, de noches sin ser reconocido, todo eso parecía condensarse en esa sola frase. No era una disculpa, no era un agradecimiento como los que se ven en las películas, era su manera de ser. Eso era todo lo que podía dar. No lloré allí, solo asentí, en un gesto de aceptación. Salí de la habitación con el sobre en las manos, como quien lleva algo sagrado. Esperé hasta el anochecer para abrirlo. Dentro había una hoja de papel doblada, escrita con letra temblorosa pero clara. Decía: hermana, no sé cuánto me queda, no siempre fui justo, pero tú estuviste, y eso, Dios lo vio. Esto no es herencia, no es pago, es señal de que lo que hiciste, aunque nadie lo diga, fue valioso. Gracias, el siervo. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas brotaran. Por primera vez en años, lloré como mujer, no como cuidadora, no como sirvienta. Lloré por mí misma, por la parte de mí que callé, por la fe que silencié, por el amor que di sin pedir nada a cambio, y porque, incluso a su manera retorcida, él había visto. En los días siguientes, mantuve la rutina con aún más celo. No le conté a nadie lo del sobre, ni lo de la caja, me lo guardé todo para mí, como si fuera mi único recuerdo legítimo de aquella década. La familia seguía yendo y viniendo, fría como siempre, su mirada no cambió, pero yo ya no era la misma. Algo se había roto dentro de mí, pero al mismo tiempo, algo también había sido reconocido. El estado del líder empeoró, las visitas médicas aumentaron, los servicios religiosos ya no lo esperaban, comenzaron a preparar la iglesia para lo que llamaron la transición sagrada, todo sin anunciar abiertamente su partida. Pero lo vi, lo sentí, lo supe. Una noche, entré en la habitación y lo encontré durmiendo. Su respiración era superficial, su expresión serena. La Biblia estaba abierta a su lado, en el Salmo 41, el Salmo de misericordia para los enfermos. Me arrodillé y oré allí mismo. No pedí sanidad, pedí descanso, perdón, discernimiento, por mí. Al día siguiente, se despertó y pidió escuchar música, una canción vieja, de esas que solían sonar en los servicios religiosos de su juventud. Bajé el volumen de la radio, cerró los ojos y sonrió. Esa fue la última vez que lo vi sonreír. Unos días después, se fue. El velorio fue suntuoso. La iglesia estaba adornada de blanco y oro. Miles vinieron de lejos. Muchos lloraron como si hubieran perdido a un padre. Yo me quedé atrás, de pie, invisible como siempre, pero con el sobre en el bolsillo y la caja escondida entre la ropa. Ese fue mi duelo, silencioso, profundo, confuso, porque no estaba segura de lo que había perdido. ¿Un hombre, un símbolo, una década de mi vida? ¿O fue esa la última razón que tuve para permanecer en silencio? El cuerpo apenas se había enfriado, y el ambiente ya era diferente. La casa parroquial, que durante años había estado marcada por el silencio del líder y mi discreta presencia, de repente se llenó de voces, pasos apresurados, órdenes y decisiones. No había luto, había prisa,
prisa por reorganizar, por tomar el control, por llenar el espacio. Vacío con manos impacientes. A la mañana siguiente del entierro me llamaron a la sala principal. Uno de los hijos del líder, el mismo que una vez me dijo que saliera de la habitación de su padre, estaba al frente. Vestía un traje oscuro, un anillo en el dedo índice y una mirada entrenada para parecer humilde, pero sus ojos reflejaban una mirada calculadora. Estaba acompañado por otros 3 hombres de la junta y una de las hijas más influyentes, todos sentados. Yo estaba de pie. No hubo consuelo, ni una palabra sobre los años que serví allí, ningún recuerdo de las noches en vela, las fiebres que pasé al lado de tu padre, la ropa que lavé con lágrimas. Solo una frase directa: hermana, queremos agradecerte por tu servicio, pero ahora las cosas cambian, ya no se te necesitará aquí. Se me heló el corazón. Por unos segundos, no pude responder. Me quedé mirando ese rostro que ahora me trataba como a una extraña. Yo, que conocía la rutina de esa casa mejor que nadie. Yo, que conocía los medicamentos, los horarios, los secretos. Yo, que estuve con su padre hasta su último aliento, ahora era solo un gracias y un puedes irte. Intenté mantener la compostura, respiré hondo, y pregunté: ¿puedo saber si hice algo malo? La hija del líder, con una sonrisa que parecía más una advertencia, respondió: no, hermana, solo que necesitamos espacio, estamos reorganizando, queremos privacidad, privacidad. Como si mi presencia fuera una invasión, como si no hubiera sido el pilar invisible de esa rutina, como si hubiera cruzado la línea sin darme cuenta. Y quizá lo hice, quizás mi error fue quedarme demasiado tiempo, conocer demasiado, ser útil, hasta que mi utilidad empezó a molestarlos. Esa misma tarde, empezaron a recoger mis pertenencias. Una joven hermana de la iglesia, que apenas me conocía, entró en la habitación donde dormía, la misma habitación donde había llorado sola tantas veces, y empezó a doblar mi ropa a toda prisa. Ni siquiera me miró, como si solo estuviera cumpliendo órdenes, como si yo fuera una invitada no deseada. Uno de los hermanos de la junta me acompañó a la salida. En el camino, me crucé con miembros de la iglesia que me conocían desde hacía años. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron no verme. Una señora me abrazó rápidamente y dijo: no sé por qué hacen esto, pero confía en que Dios ve todo. Era la única certeza que me quedaba, que Dios me observaba, porque los hombres allí solo veían poder, y el trono, ahora vacío, necesitaba ser llenado urgentemente. La narrativa ya estaba tomando formas, el hijo mayor tomaría la iniciativa. La iglesia no podía quedar descabezada, y para eso, necesitaban eliminar todo vestigio del pasado, incluyéndome a mí. No me invitaron a los servicios especiales de transición, no recibí ninguna mención pública, ningún homenaje, ningún reconocimiento oficial. Todo lo que representaba se había borrado como polvo escondido bajo la alfombra. Me enteré por otros que, días después de mi partida, la sala del líder fue renovada, se reemplazaron los muebles, se quemaron documentos, y la frase que circulaba por los pasillos era: comienza una nueva etapa. Lo anterior quedó atrás. El dolor no llegó de golpe, fue reduciéndose a lo largo de los días siguientes. En el silencio de mi nueva habitación, alquilada con la ayuda de una hermana lejana, sentí el peso de lo que había perdido, no solo un espacio, sino una década, una parte entera de mí, una identidad construida a los pies de un hombre, y destruida por los hijos que heredaron su nombre, pero no su memoria, porque, a pesar de todo, me vio, a su manera, me reconoció, pero la familia, nunca. Para ellos, yo era una carga heredada, un recordatorio incómodo de todo lo que preferían olvidar, de todo lo que vi, oí, guardé en mi interior, y quizás por eso mismo, me borraron. Hoy, al recordar aquellos días, me doy cuenta de la precisión con la que todo se hacía, como si ya hubiera sido planeado, como si, en el preciso instante en que su padre cerró los ojos,
ellos los hubieran abierto con ansias de poder, y en este nuevo orden, no había lugar para quienes sabían demasiado. Me excluyeron sin hacer ruido, sin escándalo, sin explicaciones, porque el silencio protege, el silencio organiza, el silencio mata, y ellos lo sabían mejor que nadie. Pero ahora, es mi turno de romper este silencio. La caja de madera estaba conmigo, el sobre también, la letra temblorosa, la frase que nunca olvidé. Esto es para ti, porque estuviste cuando nadie más lo hizo. No era mucho para alguien que había visto tanto, pero era todo lo que tenía. En los días posteriores a su expulsión, intenté retirarme. No quería la guerra, no buscaba reconocimiento público ni armar un escándalo, pero algo dentro de mí exigía que se respetara su última voluntad. No por la herencia, nunca pensé en las posesiones materiales, era por dignidad, por la verdad de ese gesto silencioso que hizo antes de irse, el que, por un momento, me hizo sentir reconocida. Busqué a uno de los hermanos de la Junta, con quien el líder había estado hablando en los últimos meses. Llevé el sobre, se lo mostré con calma, leí la nota en voz alta, él simplemente asintió y dijo, entiendo, hermana, pero esto es delicado, no tenemos constancia de que eso fue escrito por él, no hay firma oficial. Delicado, esa fue la palabra que usaron para borrar una década. Pregunté, todavía con voz firme, ¿no basta su puño y letra? ¿No basta que me lo haya entregado directamente, con testigos en casa? Él no respondió, simplemente miró hacia otro lado. Al día siguiente, me llamaron a una reunión fraternal con 2 hijos del líder. No me dijeron por qué, pero ya lo sabía. Volví a llevarme el sobre, creyendo, quizás ingenuamente, que si lo mostraba una vez más, alguien vería su valor, que, tal vez, alguien me escucharía. La reunión duró solo unos minutos. Sentados a la mesa, los 2 hijos, ahora líderes formales, me miraban como si se enfrentaran a un problema incómodo. El mayor habló con calma, pero con esa firmeza que no deja lugar a réplicas. Hermana, nuestro padre era un hombre de fe, pero en sus últimos días no estaba del todo lúcido. Muchas personas dicen haber recibido cosas, palabras, cartas, pero tenemos que proteger su legado. No podemos validar documentos no oficiales. Respiré profundamente, contuve las lágrimas, pero lo que realmente me impactó fue la última frase que dijo antes de terminar la reunión. Además, si tú realmente serviste sin esperar nada, no deberías reclamar nada ahora. No fue solo desprecio, fue una acusación, como si el mero hecho de llevar ese sobre fuera una afrenta, como si guardar ese papel fuera una señal de ambición, como si mi lealtad solo fuera válida mientras permaneciera en silencio. Pero, en cuanto dije, me dio algo, se convirtió en una amenaza. La caja de madera fue tomada por la familia. Sí, el que me dijo que sacara del cajón. Afirmaron que se trataba de un objeto sagrado, parte de las pertenencias históricas del líder. Hablaron como si nunca hubiera sido mío, como si su gesto nunca hubiera ocurrido. No me dieron el derecho a responder, simplemente me pidieron, con ternura doctrinal, que les entregara todo. Dije que solo entregaría la caja, que el boleto era mío. No discutieron, pero ese mismo día, una historia sobre mí comenzó a circular entre mis hermanas más cercanas. Dijeron que estaba confundido, que el sufrimiento y el dolor de la pérdida habían afectado mi juicio. Una de las hijas incluso dijo que el dirigente, en los últimos días, ya no reconocía bien a la gente. Todo esto para desvalorizar las palabras que me dijo, todo esto para borrar el único gesto de agradecimiento que tenía, y que no les llegó. La injusticia no fue material, era espiritual. Sentí como si estuvieran matando otra vez una parte de él, esa parte que en el último momento decidió ver a alguien que no era pariente consanguíneo, pero que era parte de su vida. Me fui sin la caja, sin memoria tangible, sosteniendo el sobre arrugado en sus manos, y un sabor amargo que no se me iba de la boca. Me pregunté, ¿cómo pueden tener tanto poder y tan poca misericordia?
¿cómo es posible que se declaren herederos de la fe y traten la fidelidad como una amenaza? Permanecí en silencio durante semanas, pero dentro de mí, algo estaba cambiando, porque me di cuenta que lo que me quitaron era más que una caja o una carta. Me quitaron el derecho a existir en su historia, me borraron como si nunca hubiera estado allí, como si 10 años a su lado no valieran más que una firma, como si el amor silencioso no dejara huellas. Pero él se fue, y ahora, mi voz es esa marca registrada. No esperaba mucho, pero no me esperaba eso. No esperaba que, después de tantos años sirviendo en la casa parroquial, cuidando al hombre al que llamaban el siervo de Dios, ningún hermano, ninguna hermana, ningún anciano me defendiera, que nadie siquiera preguntara con sinceridad qué había sucedido, que nadie dijera siquiera fue injusto. El silencio era absoluto, y lo peor, era espiritual, porque el silencio que viene de la tierra es soportable, pero el silencio que viene de la iglesia hiere el alma. En las primeras semanas después de ser baneado, todavía recibí mensajes breves y cautelosos, frases vacías como: Dios tiene planes, hermana, tu servicio no fue en vano, no mires a los hombres, mira al Señor. Pero ninguna de esas palabras abordó lo que realmente estaba sucediendo. Una mujer fue completamente borrada, una hermana que durante 10 años sirvió al líder en sus momentos más vulnerables. Fue expulsada sin honor, sin explicación, sin defensa, y nadie dijo nada. En los siguientes servicios me senté atrás, nadie me invitó a subir. Nadie me pidió que compartiera una oración. Yo era un fantasma. Estuve allí, pero ya no fui parte de ello. El púlpito, antes lleno de promesas, se ha convertido en escenario de repeticiones, unidad, obediencia, sumisión, y entre líneas, el mensaje estaba claro: quien interfiere, estorba. Esperaba que alguien, quizás una de las mujeres que me habían visto servir durante tanto tiempo, se acercara a mí con un abrazo sincero, que dijeran lo que hicieron fue injusto, pero ninguna se atrevió. Muchas apartaron la mirada, otras me abrazaron con lástima, pero pronto volvieron a sonreír a las nuevas líderes. Era como si el miedo a relacionarse conmigo fuera más grande que cualquier empatía. Comencé a notar cómo el silencio era la norma en la iglesia. Ya había visto esto antes, pero nunca tan claramente. Cuando alguien era despedido, nadie preguntaba por qué. Cuando una hermana desapareció de los servicios religiosos, nadie fue a buscarla. Cuando se difundió un rumor, todos fingieron no haberlo oído. Fue como si hubiéramos aprendido a borrar a la gente con la oración. Y ahora, yo era el siguiente en la lista. Me di cuenta de que el silencio en la iglesia no era falta de amor, era un sistema, un mecanismo bien engrasado para preservar la imagen del altar, incluso si eso significaba sacrificar ovejas. La orden fue clara: no pongas en duda lo que Dios está haciendo, aunque en el fondo todos sabían que no era Dios quien movía los hilos. Hubo un servicio en particular que me dejó una impresión duradera. El nuevo líder, hijo del anterior, subió al púlpito y, entre gritos de gloria, dijo: la iglesia avanza, y quien no entiende el nuevo mover, se quedará atrás. En ese momento, sentí que no estaba hablando solo de cambio, estaba hablando de mí, sobre todos aquellos que, como yo, sabían lo que se escondía tras puertas cerradas, y que, por esa misma razón, era necesario silenciarlos. Poco a poco fui desapareciendo, me sacaron de los grupos de oración intercesora, ya no me llamaron para ayudar con los servicios, no me incluyeron en las listas de vigilancia, y cuando pedí visitar a una hermana enferma, me dijeron que ya hay otro equipo asignado. Yo era invisible, no porque dejé de creer, pero porque me atreví a existir fuera de la narrativa oficial. Con el tiempo, mi presencia se volvió molesta. Algunos susurraban: ¿por qué sigue viniendo si ya no sirve en nada? Quizá está resentida. No es bueno tenerla cerca de los nuevos. El silencio se convirtió poco a poco en aislamiento, y el aislamiento, en el dolor.
Empecé a cuestionarlo todo. ¿Lo serví mal? ¿Amé más al hombre que al Dios que decía representar? Fue mi error creer que la lealtad era suficiente, porque allí, en esa iglesia, no importaba lo que yo había pasado, lo que la gente decía de mí me importaba, y lo que dijeron fue, nada, silencio. Fue como si mi historia hubiera sido borrada, como si fuera una nota a pie de página no deseada en una biografía escrita únicamente por los herederos del altar. Pero Dios lo sabía, y eso, por frágil que sonara, era mi única ancla. Necesitaba recordarme a mí mismo, Dios lo sabía, pero incluso con esa certeza, el dolor era real, porque la iglesia que amé me enseñó que cuando el sistema se ve amenazado, incluso los justos son silenciados, y ese silencio no es la ausencia de voz, es la presencia del miedo. No hubo gritos, no hubo ninguna ofensa directa, no hubo excomunión formal. La forma en que me borraron fue más sutil, y por lo tanto, más cruel. Cuando el silencio se instala, no llega como una tormenta, él viene como una niebla, lo cubre todo, borrar rastros, distorsiona los recuerdos. Y al final, tú mismo empiezas a dudar. Si alguna vez estuviste realmente allí, me sentí como si me hubieran borrado de la historia de la iglesia con un solo gesto o más bien, con la falta de él. Nadie mencionó mi nombre, nadie mencionó mi trabajo, ningún servicio religioso ofreció oraciones por mi vida, mi salud o mi transición. Fue como si los años que pasé en esa casa parroquial fueran producto de mi imaginación, y dolió de una manera que las palabras no pueden expresar, porque lo que me dolió no fue la pérdida material, no fue una falta de reconocimiento, era silencio, el silencio de las hermanas que abracé, el silencio de los ancianos para quienes preparé té durante las vigilias, el silencio de las jóvenes a las que una vez ayudé a vestir para su bautismo. Ahora todos miraban hacia otro lado como si hubiera hecho algo imperdonable, pero yo sabía que no era por pecado, fue porque sabía demasiado, y el conocimiento, allí, era peligroso. Comencé a retirarme de la vida pública, faltaba a los servicios religiosos, y a nadie le importó, nadie me preguntó si estaba enfermo o vivo. Fue como si mi existencia se fuera borrando poco a poco, y peor aún, con mi permiso, el dolor emocional tomó otras formas. Culpa, lástima, miedo. Empecé a preguntarme si había sido demasiado orgulloso para mostrarle la nota que me dejó. Si hubiera dicho demasiado, ya sea que Dios me estuviera probando, o corrigiéndome, porque en lo más profundo de mi alma aún vivía aquella antigua fe que decía, si sufres, es porque hiciste algo mal, pero yo sabía que no era así, sabía que serví con amor, sabía que lo cuidaba durante sus momentos más vulnerables. ¿Sabías que nunca busqué posición, título ni dinero? Solo quería pertenecer, ser visto, ser respetado por lo que di en silencio. Pero cuando miré los bancos de la iglesia, los mismos bancos donde tantas veces me había arrodillado, ya no sentí que perteneciera allí. Ella sentía que la observaban con sospecha, como alguien que lleva un secreto peligroso, como alguien que sabe algo que no se puede decir. Y eso, era verdad, lo sabía, sabía cosas que me decía en sus momentos de debilidad. Ella sabía del dolor que escondía, de los miedos que nadie podía imaginar, sabía de decisiones tomadas en silencio, de documentos, de cartas que pasaban por sus manos. Sabía los nombres en los que confiaba y aquellos a los que temía, lo sabía, y eso me hacía peligroso, por eso me borraron, y por eso nadie se atrevió a defenderme, porque si lo hicieran, quizá ellos también serían silenciados. Empecé a tener insomnio, soñó con la casa parroquial, con su habitación, con la caja, con la frase aún ardiendo en mi pecho, esto es para ti, porque estuviste cuando nadie más lo hizo. Pero ahora, ¿quién estaba ahí para mí? El aislamiento erosionó gradualmente mi fe. Yo seguía orando, pero sin fuerzas. Yo seguía leyendo la Biblia, pero sin poder aplicar nada a mi realidad. Las palabras parecían distantes, promesas, para otros, misericordia, inalcanzable. Y entonces vino la pregunta
más peligrosa de todas. ¿Podría todo esto realmente haber venido de Dios? Esa pregunta me aterrorizó, porque si la respuesta fuera no, entonces, todo lo que he vivido habría sido una prisión vestida de fe. Pero si la respuesta fue sí, entonces, ¿por qué tanta injusticia? Me encontré en un desierto espiritual. Ya no confiaba en la iglesia, ya no confiaba en el liderazgo, y a veces, ni siquiera en mí. Ella estaba llorando sola, en la cocina, en la ducha, en la calle. No fue un grito de ira, fue un grito de vacío, porque me excluyeron de algo que me prometía amor incondicional, y ahora lo único que quedaba era el eco de la ausencia, el eco de la invisibilidad, el eco de la traición, y en ese eco aprendí que el silencio no mata instantáneamente, se corroe, seca las raíces. Él transforma las convicciones en dudas, transforma la alabanza en lamentación, y sobre todo, transforma la fe en una herida. Durante mucho tiempo confundí la lealtad con la obediencia ciega. Yo creía que servir al hombre elegido por la iglesia era servir a Dios. Dediqué mis días, mis fuerzas, mi corazón, mi silencio, todo en nombre de una lealtad que consideraba sagrada. Pero fue durante el momento más oscuro de mi exclusión que la verdad comenzó a revelarse, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Solo, aislado, silenciado, comencé a preguntarle a Dios si todavía me veía, si mi servicio todavía tuviera valor, si mi sacrificio, aunque rechazado por los hombres, aún fuese recordado en el cielo. Y fue en el silencio de mi nuevo hogar, lejos del altar, lejos de la casa parroquial, lejos de las luces del templo, que escuché la respuesta más clara de mi vida: tú no serviste al hombre, tú me serviste a mí. Estas palabras no salieron con voz audible, llegaron como una certeza, como bálsamo, como la luz en un sótano oscuro. Lloré durante horas, porque por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de que no había sido tonto, no había desperdiciado años de mi vida, no me utilizaron, me enviaron. Yo era un instrumento, yo era un sirviente, pero no el de ellos. Compartir todo lo que hice, cocinar, cuidar, las noches de oración, el cariño silencioso, la paciencia con el dolor ajeno, la compasión por ese hombre al final de su vida fue todo para Dios. Aunque el mundo que me rodea ha intentado transformar mi devoción en algo útil, aunque me despidieron como si mi misión hubiera expirado, Dios vio, Dios estaba allí cuando cubrí ese cuerpo cansado con el manto azul. Dios estaba allí cuando soportaba la calumnia con la boca cerrada. Dios estaba allí cuando me arrodillé junto a su cama, con las manos temblando, rogando por fuerza, y aunque la iglesia intentó borrar mi historia, en su libro no hubo nada tachado. Comencé a recordar las palabras de Jesús: aquellos que lavan los pies, aquellos que sirven sin ser vistos, aquellos que lo hacen en secreto y serán recompensados por el Padre. Me acordé de María, que ungió los pies del Maestro sin esperar aplausos. Recordé a tantas mujeres en la Biblia que fueron silenciadas por los hombres, pero exaltadas por Dios, y me di cuenta, mi error fue no servir. Mi error fue olvidar quién estaba a cargo del servicio. Durante años viví como si el altar fuera el trono, como si el líder fuera el sumo sacerdote, como si su voz fuera la misma voz del cielo. Pero ahora entiendo, Dios no comparte su gloria, y aquellos que intentan robarse la adoración para sí mismos, tarde o temprano, caen. Mi despertar no fue alimentado por la ira, vino con dolor, pero también con paz, porque finalmente entendí que lo que viví no fue tiempo perdido, era la escuela, era un campo de batalla, estaba desierto, y quien cruza el desierto con el corazón en Dios, nunca sale igual que entró. Comencé a orar con más libertad nuevamente, sin miedo a usar mis propias palabras, sin esperar un amén colectivo. Comencé a abrir la Biblia nuevamente sin el filtro de los sermones ensayados. Comencé a escribir de nuevo, no cartas, ni notas, sino conversaciones sinceras con Dios. Comencé a visitar a otras personas que también habían sido silenciadas.
descubrí que había más personas como yo, un montón de, oculto, heridas, pero despertando, porque cuando Dios quiere revelar la verdad, no necesita un micrófono, Él habla directamente al alma, y el alma reconoce la voz del verdadero pastor. Comencé a liberarme, no de un templo, pero sobre la culpa, del peso que cargaba porque creía que había fracasado, porque no fallé, yo fui fiel, y la fidelidad que Dios reconoce, no depende de posiciones de poder, ni de aplausos, depende de amor, y me encantó, a pesar de que fue rechazada, aunque la hayan olvidado, aunque haya sido borrado de la historia de la humanidad, pero ahora lo sé, mi historia no fue escrita por ellos, fue escrito por Dios, y nadie puede borrar lo que Él ha sellado. Perdí mucho, eso es verdad. Perdí la casa donde viví durante tantos años, perdí el altar que ayudé a mantener limpio, perdí la posición tranquila que ocupaba entre los fieles, perdí el respeto de una comunidad que decía amarme, perdí amigos que solían llamarme hermana fiel, perdí la confianza que tenía en la estructura que llamábamos iglesia, y por un tiempo, también perdí el equilibrio, me rechazaron, me olvidaron, me alejaron como quien apaga una vela antes de que se apague la llama, sin honor, sin despedida, sin derecho a contar mi versión de los hechos. Vi gente cruzando la calle para evitar saludarme. He visto a líderes evitarme con la mirada pesada de quienes temen aquello que no pueden controlar. Vi a aquellos que solían abrazarme en los servicios religiosos bajar la cabeza cuando me veían en el mercado. Me quedé reducido a rumores. Las insinuaciones, un personaje mal retratado en la historia, reescrito por otros para proteger el nombre de la Santa Familia, pero a pesar de todo eso, no he perdido la fe, no la fe en los hombres, esa sí murió, pero la fe en Dios, eso sobrevivió, porque en el momento más oscuro, cuando todo me fue arrebatado, fue Él quien permaneció, Él fue quien me dio la fuerza para levantarme de la cama cuando mi corazón estaba pesado, Él fue quien secó mis lágrimas sin necesidad de decir palabra alguna, fue Él quien me recordó que su altar no está ligado a templos, ni a cargos, ni a apellidos sagrados. El altar de Dios es un corazón quebrantado, y fue en ese lugar, en lo más profundo de mi dolor, que redescubrí la verdadera comunión, el que no depende de un micrófono, lo que no necesita aplausos, aquello que no se puede comprar con posición o parentesco, pero nace en el silencio entre él y yo. Empecé a caminar, despacio, no hay prisa, fuera de rituales, horarios y formalidades. Comencé a escuchar canciones de alabanza sencillas, del tipo que hablan directamente al alma. Comencé a orar sin pedir, simplemente dando gracias por seguir viva, por seguir sintiendo, por seguir creyendo, y algo empezó a florecer dentro de mí, una nueva fuerza, una nueva visión, una nueva comprensión. Me di cuenta de que todo lo que me habían quitado era parte de un proceso más grande, no fue un castigo, fue liberación. Dios no me alejó de la iglesia, me rescató de un sistema, me mostró que estaba atrapado en una estructura que usaba la fe como herramienta de control, y si no hubiera pasado por todo eso, tal vez todavía estaría sirviendo ciegamente, pensando que todo lo hacía para Él, cuando en realidad estaba alimentando la vanidad de hombres a quienes les gustaba ser adorados. Hoy, un camino diferente, con más verdad, con más ligereza, con más discernimiento. No estoy en contra de la iglesia, pero ahora sé que no todas las iglesias representan la voluntad de Dios, no todos los líderes son ungidos, no toda su misión es obediencia espiritual. Aprendí a leer la Biblia con otros ojos, buscando a Dios con un corazón diferente. Escuchad más a los que lloran, porque ahora yo también he llorado, y cuando alguien me dice que lo silenciaron, que lo trataron mal, que lo borraron, escucho, porque sé cómo es. Si mi dolor puede ayudar a despertar a otros, entonces no fue en vano. Gané poco a los ojos del mundo, no recibí ninguna herencia, no obtuve ningún reconocimiento, no fui honrado desde los púlpitos, pero gané algo que nadie me podrá quitar, la certeza de que Dios me vio, que Él estaba allí, Él escuchó cuando nadie más lo hizo,
que Él me defendió en silencio, aun cuando yo ya no tenía fuerzas para luchar. Hoy llevo cicatrices, pero las cicatrices no son un signo de debilidad, son un recordatorio de que sobreviví, y más que eso, de que fui purificada, porque el dolor no me amargó, me liberó, me enseñó que mi identidad no proviene de lo que otros dicen de mí, tampoco dependía del lugar que ocupaba dentro de un templo. Mi identidad está en Dios, y Él no me llamó a ser una sombra, Él me llamó para ser luz. Por lo tanto, aunque he perdido muchas cosas, no he perdido mi fe, y es con esta fe, limpiada, restaurada, madurada que continúo. No hay necesidad de títulos, sin necesidad de ser el centro de atención, solo con un corazón dispuesto a amar, a servir y a hablar. Cuando muchos todavía optan por permanecer en silencio, este no es solo el final de mi historia, este es el comienzo de muchas más historias que aún necesitan ser contadas, porque no soy el único. En cada iglesia, en cada ministerio, en cada casa parroquial, hay una mujer como yo, uno que sirvió en silencio. Ella lloró sola, él llevó la carga del celo mientras otros cosechaban las recompensas del prestigio. Hay cuidadores, intercesores y servidores anónimos que nunca han aparecido en fotografías, nunca subieron al púlpito, nunca recibieron ningún honor, pero fueron ellos quienes apoyaron a los líderes detrás de escena. Ellos eran quienes mantenían el lugar limpio, el altar listo y al profeta de pie, y cuando él cayó, ellos fueron los primeros en ser olvidados. A ti, mujer de Dios, que te sientes descartada, a ti, que fuiste utilizado hasta que ya no fuiste útil, a ti, quien te dieron un lugar pero nunca una voz. Lo digo con el corazón abierto, Dios vio todo. Él vio el día que limpiaste los pies de alguien que estaba enfermo, mientras orabas en silencio. Él vio cuando te quedaste callado para no avergonzar el nombre de la iglesia. Él vio cuando soportaste injusticias porque creíste que era un juicio. Te vio durmiendo en el suelo, pero aún así se levantó temprano para servirte. Él vio cuando pensaste en rendirte, pero te arrodillaste una vez más. Y aunque los hombres te hayan borrado, incluso si el nuevo liderazgo pretende que nunca estuviste allí, aunque destruyeron sus recuerdos, sus registros, su historia, el cielo preservó cada detalle, porque la lealtad no se hereda. La lealtad es algo que debe ser honrado, no se transmite por sangre ni por apellido. Ella nace en secreto, se revela en elecciones silenciosas, y ella es reconocida por aquel que escudriña los corazones. Cuando me expulsaron no entendí, creí que había fracasado, pensé que Dios se había quedado en silencio, pero hoy sé, lo que llamé pérdida, era protección, lo que me hizo daño, me liberó, y lo que intenté ocultar por miedo, ahora se ha convertido en una voz. Hoy no quiero escenario, quiero la verdad, no busco venganza, busco justicia espiritual. Por eso dejo este mensaje para cada mujer herida por la misma iglesia: no dejes que apaguen con lágrimas la paz que conquistaste, no dejes que manipulen tu fe con el miedo y el silencio, no dejes que la vergüenza te impida despertar. Dios está llamando a los olvidados, los rechazados, en silencio, aquellos que se entregaron totalmente y fueron descartados. Él no necesita que regreses a servir en el mismo templo. Él quiere que regreses a sus brazos, sin culpa, sin miedo, sin paredes, porque fue por ti que Él vino, fue por ti que Él lloró, fue por ti que Él rasgó el velo. Hoy mi fe es diferente, más maduro, más simple, más libertad, y, paradójicamente, más fuerte que nunca. No necesito que reconozcan lo que hice, porque ahora lo sé. No lo hice por ellos, lo hice por Él, y esta verdad, nadie la puede robar. Por eso, si tú también has despertado, si sientes que tu historia ha sido distorsionada, olvidada o silenciada, sé parte de esta voz que ya no será silenciada. Comentario: yo desperté, y Dios lo vio todo. Deja un me gusta, si crees que la verdadera fe no hiere, no manipula, no silencia. Suscríbete al canal para que más historias como esta puedan surgir de la oscuridad y llegar a quienes necesitan escucharlas.
Comparte este video con aquellos que ya han sido borrados y necesitan recordar que Dios nunca olvida, porque la verdad, cuando se dice con amor y valentía, tratamiento, libera y rescates,